Bienvenidos a este pueril y sencillísimo tema sobre el enlace químico. En este corto vídeo veremos los tipos de enlaces y cómo se representan usando el modelo de Lewis, algo que seguramente les parecerá muy infantil. El enlace químico se establece entre dos o más átomos que buscan disminuir su energía potencial mediante un enlace químico. Los átomos de esta manera también adquieren la configuración de un gas noble. Para ello pueden compartir electrones o pueden dar y obtener electrones. Esto se parece en parte a las relaciones humanas, y claro debería de ser, ya que las personas estamos hechas de átomos. Cuando dos átomos se unen, pueden compartir electrones, lo que se conoce como covalencia, o pueden dar y recibir electrones a otro átomo, lo que se conoce como enlace iónico. En la covalencia están unidos por lo que comparten, en el enlace iónico están unidos por las diferencias. Si algo se asemeja con la realidad humana, ya explique por qué es. En un enlace covalente, se puede dar el caso de que uno de los átomos es más electronegativo que el otro, de manera que deformará la nube electrónica hacia sí mismo, y el enlace tendrá por tanto una polaridad. A esto se le conoce como enlace covalente polar. Para saber quién será el que se quedará más con los electrones, es necesario conocer los valores de electronegatividad, consultando la tabla periódica, y los valores de Pauling. Es evidente de este modo que entre átomos también existe el abusivo, claro que en química esto suena elegante al decir electronegatividad. La tabla de valores de Pauling nos permite predecir el tipo de enlace que se da entre dos átomos, los valores de electronegatividad aumentan de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Un átomo más a la derecha que otro, es más electronegativo, un átomo más arriba que otro es más electronegativo. Recordemos que la electronegatividad solo tiene sentido cuando se establecen enlaces químicos entre átomos. Si restamos los valores de Pauling de electronegatividad entre dos átomos enlazados, se puede dar el caso que la resta, de 0, más de 0, o más de 1.7 la tendencia es que 0 es un enlace puro, más de 0 es polar, y más de 1.7 es más iónico que polar. De esta manera se pueden predecir los tipos de enlace que se dan entre átomos. La representación de los enlaces que se dan entre átomos, se realiza con la estructura de Lewis. La estructura de Lewis muestra los electrones involucrados en un enlace químico, es decir los electrones de valencia. Los electrones de valencia son los electrones más externos en un átomo. Para determinar los electrones de valencia en un átomo se realiza la configuración electrónica y luego se determina el modelo de Bohr. Los electrones más lejanos del núcleo son los electrones de valencia. Los electrones de valencia coinciden con el grupo al que pertenece un átomo. Así los elementos del grupo IA tienen un electrón de valencia, los elementos del grupo V y IA tienen 7 electrones de valencia. La estructura de Lewis de los elementos expresa los electrones de valencia con puntos alrededor del átomo, estos electrones corresponden al grupo al que pertenece el átomo. Sin embargo, en un compuesto se deben determinar todos los electrones de valencia de todos los átomos involucrados. Para determinar la estructura de Lewis de un compuesto, se debe en primer lugar conocer con precisión la fórmula del compuesto. Luego envistamos los átomos que participan. Enseguida se indica la cantidad de átomos que existen en la molécula, y los electrones de valencia de cada uno de ellos, lo cual como vimos coincide con el grupo al que pertenece el átomo. Multiplicamos el número de átomos, por el grupo al que pertenece, y sumamos los totales. Ahora observamos la fórmula y nos fijamos en cuál es el átomo que menos se repite y que a su vez es el más electronegativo. El que menos se repite es el azufre. Este átomo lo ponemos al centro. Enseguida colocamos los átomos siguientes en orden de electronegatividad, está el hidrógeno y el oxígeno, pero el oxígeno es el más electronegativo, por eso ponemos ahora los 4 oxígenos, alrededor del átomo de azufre que habíamos colocado, y los unimos al oxígeno con una raya o enlace. Al final colocamos el átomo que faltó, que es el hidrógeno, ponemos los hidrógenos unidos al oxígeno, uniéndolos con un enlace mediante una raya. Cada raya representa un enlace química, y por lo tanto a 2 electrones que se han gastado de los 32 electrones que inicialmente teníamos. Por ello debemos de restaremos. Como hay 6 rayas se han gastado 12 electrones. Nos quedan 20 electrones por distribuir en la estructura, los colocamos sobre el átomo más electronegativo primero, este es el oxígeno, mediante puntos y de 2 en 2.
Es evidente ahora que la mayoría de los átomos tienen 8 electrones a su alrededor, entre los puntos y las rayas que valen 2 electrones. A esto se conoce como la regla del octeto. El único átomo que no cumplió la regla del octeto es el hidrógeno, que solo tiene 2 electrones, regla del dueto. Pudiera pensarse que la estructura de Lewis de este compuesto está concluida, sin embargo debemos aún determinar la carga formal de cada uno de los átomos en el enlace. La carga formal de un átomo en una molécula es la carga hipotética que tendría el átomo si pudiéramos redistribuir los electrones de los enlaces de manera uniforme entre los átomos. Para determinar la carga formal de un átomo en un compuesto, debemos restar a los electrones de valencia de ese átomo los electrones no enlazados y los enlaces establecidos. Para los hidrógenos vemos que el hidrógeno tiene un electrón de valencia, por pertenecer al grupo 1A, y a su vez tiene un enlace, restamos 1 a 1, por lo que tiene una carga formal de 0. Para el oxígeno enlazado a hidrógeno, el oxígeno tiene 6 electrones de valencia, le restamos los electrones solitarios y los enlaces establecidos, nos queda 6 menos 6 que da también una carga formal de 0. Para el oxígeno superior e inferior, tenemos 6 electrones de valencia menos 6 electrones solitarios y 2 enlaces, 6-7 nos da menos 1. Por último, para el azufre, sabemos que tiene 6 electrones de valencia y tiene 4 enlaces, 6 a 4 nos da más 2. Ahora vemos que no todos los átomos tienen carga formal de 0, y deberían de tenerla, por lo que debemos neutralizar la carga formal de más 2 del azufre, mediante las cargas menos 1 de los oxígenos. Para ello cada oxígeno con carga menos 1, donará un par de electrones al azufre, neutralizando así la carga de más 2, pero formando dobles enlaces. Esta sería la estructura de Lewis definitiva del compuesto, en donde puede verse que todos los átomos tienen una carga formal de 0. Además puede observarse que el azufre adquirió no un octeto sino 12 electrones, a esto se le conoce como una excepción a la regla del octeto y se conoce como octeto expandido. Por último vamos a ver otro ejemplo, el trifluoruro de boro. Seguimos los mismos pasos. Enlistamos los átomos involucrados, cuántos son y la cantidad de electrones de valencia, según al grupo al que pertenecen. Colocamos el átomo que menos se repite al centro y luego el otro a su alrededor, uniendo con rayas o enlaces, recordando que cada enlace son 2 electrones. Restamos 2 electrones por enlace al total de 24, es decir 24 menos 6, lo que nos da 18, estos 18 los repartimos de 2 en el átomo más electronegativo, que es el flúor. Calculamos la carga formal de cada átomo para validar la estructura de Lewis propuesta. En este ejemplo podemos observar que el boro no completa su octeto esperado, por lo que se dice que es un caso de octeto por deficiencia. Pero ¿y qué pasa con los iones? En el caso de los iones debemos sumar al total de electrones disponibles para enlace la cantidad de cargas negativas que tenga el ion, o restar la cantidad de cargas positivas que tenga. Veamos el caso del ion carbonato. Enlistamos los átomos involucrados, considerando cantidad y electrones de valencia según su grupo. Multiplicamos y sumamos, pero ahora le añadimos 2 electrones que corresponden a la carga del ion. Proponemos la estructura de Lewis considerando al carbono central por ser el que menos se repite y colocamos al oxígeno a su alrededor. Enlazamos los oxígenos con el carbono, obteniendo 3 enlaces, o sea 6 electrones involucrados, que se los restamos con lo que quedan 18 electrones por colocar, que los colocamos en el átomo más electronegativo, que es el oxígeno. Ahora calculamos carga formal de cada átomo, y vemos que al neutralizar la carga de más 1 del carbono nos quedan todavía 2 cargas negativas de los otros oxígenos, lo cual es lo que esperamos ya que se trata de un ion. Como habrán notado, este material es sumamente sencillo, lo que falta es ponerse a realizar ejercicios para dominarlo. Saludos y gracias.